Bueno, estamos viendo que hay mucha indignación en las redes, hay muchos hashtags en apoyo a Julia Príncipe. Estamos esperando el testimonio que ella va a dar finalmente en una conferencia de prensa, utilizando por última vez la sede de la Procuraduría que ella encabezaba, y al parecer le iba a dejar todos sus casos a Janet Briones, aunque no sabemos si la doctora va a aceptar esto o no. Ella fue recibida entre aplausos en la sede de la Procuraduría en Corpac, San Isidro. Va a dar esta última conferencia de prensa ahí, va a mostrar las pruebas que dice tiene para desmentir al ministro Gustavo Adriancén, aunque en realidad ya este ministro pues ha quedado pésimo, ¿no? Utilizando los argumentos de Rodolfo Orellana para tratar de enlodar el buen nombre de la doctora Julia Príncipe. Realmente vergonzoso. Ha sido calificado por Víctor Andrés García Belaúnde como cómplice de Orellana por utilizar estos argumentos que además ya sabemos para qué servían. O sea, no es algo que nos es ajeno, ya sabemos qué es la mafia de Rodolfo Orellana, así que utilizar este tipo de argumentos, de denuncias falsas para dañar la imagen de una procuradora que precisamente luchaba contra esta red de delincuentes que encabezaba Rodolfo Orellana, y ahora utilizar esos mismos argumentos para destruir a Julia Príncipe porque se metió con Nadine Heredia, francamente es algo que no tiene nombre. Lo calificó como uno de los más nefastos ministros que ha tenido el Minjust. Uno de los más nefastos, si no el más nefasto, ministro de Justicia. Realmente una vergüenza. Ha quedado por los suelos el nombre de Gustavo Adriancén. Ya no sé si vale una censura o no. Muchos piden ya que renuncie simplemente por este escándalo. Está con nosotros el congresista Héctor Becerril, él es representante de Fuerza Popular, y quisiéramos saber cuáles son las impresiones, qué es lo que han conversado en la bancada. Y vamos a hablar sobre ese tema, sobre el tema de la censura a Gustavo Adriancén, pero ahora ya esto toma otra dimensión. Congresista, bienvenido. ¿Qué tal, Augusto? Todavía no hemos tenido tiempo de reunirnos con la bancada, pero a título personal puedo decir que lo que no ha conseguido la mafia de Orellana Rengifo, ahora lo ha conseguido, lo ha logrado la mafia de Nadine Heredia, es decir, sacarse del camino a la procuradora Julia Príncipe. Es duro decirlo, pero así es. El presidente del Consejo de Ministros, con todo el gabinete, en forma total incoherente, salieron a decirnos que la censura crea una inestabilidad política, cuando ellos ya sabían y ya habían tomado el acuerdo de cesar a Julia Príncipe. Entonces, totalmente incoherente. ¿Quiénes están creando la inestabilidad política y por qué? ¿O quieren ellos tras de esto qué hay? Porque es obvio que si censuran, pero si cesan a Julia Príncipe, va a haber una reacción del Parlamento. Entonces, acá nos preocupa mucho qué hay detrás de todo esto. ¿Usted cree que es una provocación, congresista Becerril? Es una provocación total. Sale incluso a recordarnos que en su momento no cerraron el Congreso. O sea, hay que agradecerles eso al Ejecutivo. No, yo creo que acá están avanzando demasiado, pechando, como se dice, al Congreso. Están esperando de repente que se censure el gabinete para tomar alguna decisión. ¿Usted lo toma como eso? Porque el primer ministro Pedro Cateriano salió, y esto es una imagen fuerte, y además una imagen que evidentemente está destinada a intimidar a los parlamentarios. Sale con todo su gabinete hablando de estas cosas. ¿Ustedes cómo lo vieron? Si es que analizamos que ellos ya sabían que iban a cesar a Julia Príncipe, entonces, ¿a título de qué salieron a pedir pues gobernabilidad, que no hay inestabilidad? Obviamente Para usted la destitución de Julia Príncipe genera, por supuesto, más inestabilidad que cualquier otra cosa. Totalmente. Veamos qué dice la clase política nacional, qué dice la población. Entonces, lo que están buscando, desde mi punto de vista muy personal, es que finalmente se censure al gabinete, y tras de eso, ¿qué quieren hacer? Es por eso que han articulado también que los 4 generales de la promoción de Ollanta estén, digamos, como generales, promovidos como generales de división, a pesar que no les correspondía a todos. ¿Usted teme un golpe? Porque no pueden cerrar el gobierno ya, o sea, no pueden cerrar el Congreso, digamos. Así o sea, es. Si ustedes censuran a Cateriano, ya no puede hacer nada, o sea, no se puede cerrar el Congreso después del 28 de julio de este año. Y yo, de este gobierno, espero todo. Y recordemos que ya
semanas atrás se hablaba de un posible golpe de Estado. Y lo gravísimo de todo esto es que todo lo que está ocurriendo es para defender a una sola persona, a la señora Nadine Heredia. Toda la inestabilidad política, toda la maquinaria del Estado, incluso otras instituciones como el TC, me parece que están tratando de defender a la señora Nadine. Esto creo que no se ha dado nunca, ni en el país ni en el mundo. Tanto poder detenta esta señora para que la maquinaria política del país esté, digamos, defendiendo a la señora. Esto es de Ripley, como se dice, ¿no? ¿Ustedes censurarían desde la bancada de Fuerza Popular, digo, a Cateriano, porque él firma la resolución finalmente? O sea, bueno, Gustavo Adrianzen es un muerto viviente, es un zombie, es un walking dead, ¿no? O sea, él va a morir, no sé, hoy, mañana, pero el jueves va a morir de todas maneras. O sea, su censura está garantizada. Así es. Él es un muerto viviente, ellos lo sabían y lo han tirado ahí al sacrificio para hacer el cambio con Nadine, con Julia Príncipe. O sea, eso les conviene, porque el valor para el ejecutivo de Gustavo Adrianzen es nulo, no le sirve para nada, es una pieza descartable, un fusible. Ya lo utilizaron y ahora lo descartan. Pero Julia Príncipe sí era importante en la investigación de Nadine Heredia. Por eso, la reacción del Parlamento, ¿qué va a hacer? ¿Golpear y decir censuramos a Pedro Cateriano? No, nosotros vamos a actuar con toda la responsabilidad que el país necesita en estos momentos. Nosotros no vamos a caer en el juego que está provocándonos Cateriano, de repente censurar a él y a su gabinete para que tomen alguna otra actitud, que lo quieren tomar seguramente por el tema de Nadine y que esto aparezca como que fue por la censura. No vamos a caer en ese juego. Políticamente vamos a actuar en forma totalmente madura, pero permíteme, Augusto, llamar que el hecho, digamos, que Adrianzen haya salido a esgrimir los mismos argumentos que en su momento arguyó y argumentó la mafia de Orellana, decir que Julia Príncipe, su esposo, está metido en el lavado de activos, digamos, es un acto totalmente cobarde de Adrianzen que lo pinta de cuerpo entero. Más aún, si la doctora Julia Príncipe hace 14 años está separada de ese señor. Entonces, digamos, la bajeza de este gobierno, la bajeza de este ministro no tiene parangón en la historia del país. Ahora, el tema de fondo aquí parece ser que Julia Príncipe estaba hincando demasiado el tema de Nadine Heredia desde la Procuraduría de Lavado de Activos. Ella, por el tema de las agendas, estaba pidiendo que se contraten a dos peritos, dos señoras que tienen más de 30 años de experiencia, que pueden garantizar un trabajo paralelo al del Ministerio Público en el tema de las agendas. Esto, al parecer, no le gustó a la primera dama y por eso es que finalmente han pedido su cabeza. Porque las declaraciones no fueron tampoco fuera de lugar. Ella simplemente dijo, bueno, el tema de las agendas lo vamos a investigar y punto. ¿No es cierto? Así es. Hay un hecho que acá todavía no ha saltado a los medios y lo voy a decir claramente. El gran pecado de la doctora Julia Príncipe, cuando llegó a las agendas, ha sido no derivar estas al juez, al fiscal Rojas, porque ahí fácilmente también, como ya había un cuestionamiento y un habeas corpus al accionar de él en estas investigaciones, era fácil que se impida esa investigación. Julia Príncipe no envía a él estas agendas, lo envía a otro fiscal, no recuerdo el apellido, Juárez. Que lo tiene ahora, a Juárez, sí, Juárez. A Juárez. Eso no lo perdonan a la señora. Claro, porque si lo enviaba donde Rojas moría todo junto. Así es. Entonces, eso no lo perdonan. Las declaraciones simplemente es un pretexto. En sí, el quid del asunto es que ella no se allanó a derivar a Rojas, sino lo derivó a Juárez. Y por lo tanto es una nueva investigación que no tienen por qué pararla ni pueden pararla. Claro, porque si no iba a estar adentro del habeas corpus combi y moría todo el caso. Pero ahora sigue viva esta investigación que tiene Juárez y al parecer que tampoco se deja intimidar y entonces incomoda. Han tratado de meter estos peritos que para mí son cuestionables. Julia Príncipe dice, no, hay que garantizar que el trabajo de la Procuraduría también sea visto por dos peritos con 30 años de experiencia, que son intachables, hay que contratarlos. Ah, sí, hay que contratarlos. Mejor te damos una patada y te vas, ¿no es cierto? Sí, recordemos que ya, por una u otra manera,
de la Procuraduría, sacaron a Cristian Salas, bueno, salió Cristian Salas también por cierta incomodidad, sacaron vergonzosamente a Vilcatoma, ahora sacan a Julia Príncipe, han desarticulado totalmente, sacando a los peritos sin contratarlos, a la defensa jurídica del Estado, justamente en el tema de análisis pericial y financiero, donde la señora Nadine va a tener que dar cuentas. ¿Y quién ha quedado ahora? Yoel Segura, pues, ¿no? Yoel Segura, un procurador genuflexo, obsecuente, digamos, a medida de la mafia de este gobierno, de la mafia que se tiene que investigar. Tenemos aquí algunas últimas pronunciamientos de el presidente Alan García hace 2 horas. Escandalosa e injusta es la separación de la doctora Julia Príncipe, procuradora de casos graves como el Coteve y las agendas. Y esta última también, las respuestas del ministro en RPP son catastróficas. No se atreve a decirlo, pero saca a la doctora Príncipe por orden de la reina. O sea, aquí hay de todas las, digamos, vertientes políticas, un rechazo a lo que ha pasado con Julia Príncipe. Y entonces, volviendo al tema de lo que va a pasar en torno al gabinete de Pedro Cateriano, ustedes no pisarían el palito, no caerían en una provocación de este tipo, pero ¿hasta dónde sí llegarían? Por lo menos a interpelar a Cateriano, que responda por esto. Sí, y yo Él creo, firma la resolución. Sí, y yo creo que esto sí amerita interpelar a Cateriano, porque él ha salido anoche a avalar al ministro después de saber lo que ya habían realizado el cese de Julia Príncipe, la doctora. Entonces, él tiene que ir al Congreso a explicarnos por qué de esta decisión tan apresurada. Además, había un proceso abierto. ¿Por qué no permitieron que el proceso termine? O sea, ¿por qué tanto apuro? Eso nos tiene que explicar Cateriano. Y él tiene, desde mi punto de vista, que ir al Parlamento interpelado para explicar esto. Pero, como repito, no vamos a caer en el juego de censurarlo. Harían la interpelación, pero no lo censurarían. Ese es mi punto de vista, porque... Pero digamos, no lo han discutido todavía en la bancada. Todavía no hemos conversado. Pero la lideresa Keiko Fujimori, ¿qué le ha dicho usted sobre este tema? ¿Han hablado, han tenido la oportunidad de conversar sobre lo de Julia Príncipe todavía? No, porque esto sigue en la mañana, todavía nos reunimos hoy día anoche, justamente tenemos reunión de bancada, pero creo que políticamente se ve venir todos estos hechos, ¿no? Entonces, Cateriano, que no crea que la clase política va a pisar el palito que él está buscando. Pero tampoco se van a dejar intimidar. No, obviamente que no, hay que interpelarlo. Entonces lo van a hacer responder. Obviamente que pero no lo van a censurar. Así es, esa es la idea. Eso es lo que usted cree que debe hacer. Eso es lo que yo creo, así es. Correcto, bueno, le agradezco mucho, congresista. ¿Ve usted lo que está votando Radio Exitosa ahorita? Exitosa Noticias. Según ellos, nosotros no hemos confirmado esto todavía, pero Exitosa está votando que Gustavo Adriancén habría renunciado al Ministerio de Justicia. Estamos cruzando esta información todavía, pero nuestros colegas de Exitosa Noticias parece que ya la tienen. Al parecer, Cateriano ha aceptado la renuncia del ministro Gustavo Adriancén, quien hizo un papelón. Todavía no estamos confirmando, ¿no? Habría renunciado, ¿no? Todavía no tenemos eso confirmado en el banner, por favor, cuidado. Pero él dijo temprano en una entrevista a una radio que no iba a renunciar, que iba a someterse a la interpelación, que él era un demócrata, pero yo creo que esto cae por su propio peso. Congresista, sus impresiones, si es que hubiese sido ya la renuncia de Gustavo Adriancén. Yo creo que de un ministro como yo que ha atacado de esa manera a Julia Príncipe, no tengo ninguna duda que en forma cobarde también presente su renuncia antes de que se lo censure. Pero al final de cuentas quedará pues en la historia no solamente que ha renunciado evitando una censura, sino que un accionar totalmente servil a la pareja presidencial. Muchas gracias, congresista. Y bueno, vamos a estar pendientes de las reacciones en el Congreso ante también estas provocaciones que vienen desde el Ejecutivo, desde el gabinete de Cateriano, quien ha sido finalmente el responsable, porque él con su firma ha votado a Julia Príncipe, y eso también va a quedar en la historia, señor Cateriano, el demócrata. Vamos a una pausa y volvemos con más. Esto es En Directo.